militó y defendió los ideales comunistas, socialistas y maoístas en su partido Frente Pequinés de Arequipa, y cuando se graduó como abogado, defendió a procesados por terrorismo, terroristas confesos involucrados en sanguinarios atentados en el sur del país en 1987. Esta noche en Veto a saber el pasado que Salas Arenas ocultó a todo el país, quién era el terrorista que Salas defendió como abogado. Este expediente demuestra que el actual presidente del jurado defendió a un terrorista sentenciado, integrante del Comando Militar de Sendero Luminoso, el mismo grupo sanguinario que asesinó al comandante y jefe de la DIRCOTE de Arequipa, Lino Mendoza Bedoya, quien antes de morir denunció al mismo terrorista que Salas Arenas defendía a capa y espada. Si tú has militado, significa no es que hayas sido un simpatizante, no es que hayas leído las obras de Marx o de Mao. La militancia implica un compromiso político. Entonces tú tienes el deber de la imparcialidad. Es un deber, no es una apariencia. Entonces Salas Arenas creo que ha sido imprudente, ha debido actuar con más responsabilidad y no aceptar la presidencia. La Iglesia Católica estableció la necesidad de otorgarles a las personas que no tuvieran cómo defenderse previa calificación, otorgarles la posibilidad de defensa. Y contrató a varios abogados en el Perú, y a mí me contrataron también. En el año 1987, el comandante Mendoza Bedoya capturó y denunció al terrorista Raúl Emilio Campos Miranda, conocido como el camarada César Chávez, acusado de enviar encomiendas con dinamita desde Tacna, Moquegua y Arequipa. En 1984, Campos Miranda ya había purgado condena por terrorismo en el penal de Lurigancho por 3 años, cuando fue nuevamente capturado. Su abogado defensor fue el hoy presidente del Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. La Iglesia Católica estableció la necesidad de otorgarles a las personas que no tuvieran cómo defenderse previa calificación, otorgarles la posibilidad de defensa. Y contrató a varios abogados en el Perú, y a mí me contrataron también. Este es el atestado número 6, el archivo secreto que Salas Arenas no quiere que le recuerden. Esta es la firma de Salas, al lado de la rúbrica del mártir asesinado, Lino Mendoza Bedoya. El comandante Lino Mendoza era un eficiente policía antiterrorista, ¿no? Él comandaba un grupo en Arequipa que han investigado, han detenido a muchos terroristas. Era un tipo bastante inteligente, muy arrojado. Que un magistrado que como abogado ejerció la defensa, ¿no es cierto?, en casos de terrorismo, sea por acción social o lo que fuere, y después como magistrado participó en revocar el indulto del presidente Fujimori, cuya hija y cuyo partido postulan en la elección, no debe presidir el jurado. Hoy Salas afirma ser víctima de un supuesto acto perverso. Tampoco quiere que el país entero sepa que fue abogado defensor de procesados por terrorismo. He defendido a presuntos imputados por delito. Entonces, ligar una cosa con la otra constituye un acto perverso que yo rechazo completamente, como rechazo toda forma de terrorismo. Tú has defendido terroristas y tú eres terrorista, te lo digo. No con las armas, pero sí con las palabras. Primero, es completamente falso que Salas Arenas haya ignorado que su cliente, procesado por terrorismo, Emilio Campos, ya había purgado condena por 3 años en el penal de Lurigancho, tal y como consta en estos expedientes. Es más, este sujeto fue sindicado como miembro del mando militar de Sendero y acusado de enviar una carga de dinamita dirigida a otros 2 terroristas para que perpetraran diversos atentados. El comunista es comunista y nunca lo va a dejar de ser. La provincia de La Unión fue muchísimas veces atacada. A mí me dinamitaron mi casa en el barrio obrero. Casi matan a mi madre, a mi esposa y a mi hijo.
Pues bien, el terrorista defendido por Salas fue trasladado al penal de Arequipa en junio de 1987, pero salió en libertad un año después, precisamente 6 meses después, en enero de 1989. El comandante que luchaba contra el terrorismo en el sur del país fue cobardemente asesinado por Sendero. Aún así, Salas dice que lo ocurrido en esa época fue violencia política. Entonces, para él, Abimael es un preso político y Sendero Luminoso un partido. En el periodo pasado, en el periodo lamentable de la violencia política, la Iglesia Católica entendió que habían marcos legales de incorrecta tramitación de los procesos por este tipo de delitos. Salas Arenas ha tenido fallos sumamente polémicos. El de Vizcarra fue absolutamente polémico. Además hubo la versión que salió del propio jurado de que había habido un cambio de votos. Hace unos días, el Congreso aprobó la norma que modifica la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones y le quitó el doble voto a Salas. En efecto, el doble voto de Salas Arenas y el favorecimiento político para no excluir de la contienda electoral a Martín Vizcarra, pero sí a partidos como el APRE y el PPC, generó una serie de cuestionamientos en su contra. La Fiscalía debería ya abrir una investigación por todos los temas que han venido pasando durante este proceso. Y hablo desde la primera vuelta, donde ha habido una inclinación hacia algunas personas a favor, pero sí en contra de muchos otros partidos. El quinto miembro que ahora representa al Colegio de Abogados es Gunter González Barrón, elegido como suplente hasta que el propio Colegio de Abogados elija a su próximo representante en el Jurado Nacional de Elecciones. El máximo tribunal electoral, es decir, la instancia suprema que garantiza la democracia en nuestro país, tiene hoy como presidente un defensor de terroristas. Una situación absolutamente indigna y cuestionable que los peruanos no podemos tolerar.